más o more, y luego debe aparecer rename, rename o renombrar. Y ahí van a poder cambiar su nombre. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, profesora. Y ahora ya estamos transmitiendo vía Facebook, así que nuevamente buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta octava clase ya del proyecto. Muchas ideas con muchas sorpresas para hoy. Como siempre, agradecido de todas y todos quienes ya están presentes hace ratito y que llegaron, de hecho, algunos justo a la hora para la clase. Hoy nos acompaña un sinfín de personas que van a complementar y van a aportar a este viaje. Como siempre, en compañía de la profesora Valentina, la profesora Jessica, nuestros queridos y queridas estudiantes en práctica, que hoy día vamos a tener a Luis particularmente aportando sus conocimientos y su forma de ser a este viaje conmigo. Y dentro de esos practicantes voy a dejar a Karina, que es practicante de biología y es quien nos va a acompañar el día de hoy con la lista. Profe, hay alguien que está con iPhone. ¿Lo admito? ¿Le digo que se cambie? Dice iPhone. No hay nombre alguno. Ya. No te preocupes, Karina, lo vamos revisando para Ya. que tú puedas ver la lista. Nosotros vamos a ir filtrando. No se preocupe. Ok. Buenos días, chiquillos. Atentos a la lista. Acuérdense que va en cualquier orden. Hola, profes. Ahora, Hola. ya. Hola, profe. Tienen 30 segundos Hola, hola. a partir de ahora para ponerse en la lista. Segundo C. Recuerden que es el segundo C. Listo, chiquillos. El siguiente. Segundo A. Uy, qué tan rápido. Segundo A. El siguiente, el segundo F. Segundo F. Ok, el siguiente curso es el segundo B. Uy, que están rápidos. Quedan 15 segundos para el segundo B. Ok, chiquillos, y el siguiente es el segundo D. Segundo D. Segundo D.
Tiempo. Y ahora el segundo no lo veo. Segundo chiquillos. Tiempo. Y ahora los que no alcanzaron a anotarse, se pueden anotar ahora. Ya, chicos. Eso, chiquillos, que sea una buena clase. Muchas gracias, profesora Karina. Estaríamos ya listos y listas para comenzar con la clase del día de hoy. Hay varias personas que pude ver la lista mientras se pasaba que aún falta que pongan su curso, su nombre no está bien escrito, así que les pedimos por favor que lo hagan para que quede el registro y que luego no tengamos problemas con la asistencia. El estudiante que entró como iPhone dice que no se puede poner el nombre, nos escribe en el chat su nombre, curso, y por hoy día nomás lo vamos a renombrar nosotros para que quede ahí escrito, pero no va a volver a pasar. Recuerden que al momento de ingresar deben hacerlo ya con su nombre, apellido y curso. Pasamos entonces a otro tema, inmediatamente al tema que nos convoca en la clase del día de hoy. Denme un minutito para compartir la presentación. Ya, ahí estamos. Continuamos entonces en este proyecto Viajando con los Átomos, clase número 8, que tiene que ver con buscar finalmente algunas ideas que nos permitan responder la pregunta que aquí aparece como inicio de esta clase. ¿Cuáles son las evidencias de los impactos de cometas y meteoritos en la Tierra y por qué son importantes de conocer? Es decir, vamos a buscar hoy día alguna evidencia de si los diferentes impactos que ha experimentado nuestro planeta tiene algún trasfondo o bien tiene alguna consecuencia para nuestra vida tal y como conocemos, y también vamos a ver qué evidencia existe de que existieron esos impactos, para también estar seguros de que no es solamente parte de la ciencia ficción, sino que hay evidencia científica que puede dar cuenta de aquello. Para resumir entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en 3 puntos. Vamos a discutir acerca de la evidencia de impactos de cuerpos astronómicos con nuestro planeta. A su vez también vamos a conocer la composición atómica de dichos cuerpos, es decir, qué átomos tienen en su interior y qué tan presentes y abundantes están en general en el universo, para después poder entender, describir la presencia e importancia en la Tierra de esos mismos átomos. Es decir, vamos a poder relacionar hoy día si esos átomos que están presentes en estos cuerpos astronómicos y que están presentes también en la Tierra, los vamos a tratar de descubrir para encontrar una relación finalmente en lo que hay arriba en el universo y acá en la Tierra. Profesora Valentina, no sé si está por ahí. Pues obvio. Muy bien, porque la voy a necesitar, ya que la profesora me va a ayudar a proyectar el video que nos va a permitir comenzar esta clase con esta primera pregunta: ¿cómo se formó la Tierra? Y antes quizás de poner el video, vamos a dar unos 2 minutitos por si hay alguna estudiante o algún estudiante que quiera levantar la manito y decirnos si tiene alguna idea, si tiene... ha escuchado algo por ahí, si ha leído algo, si ha visto algo en alguna película, alguna serie, algún documental acerca de cómo se formó nuestro planeta. Vamos a ver entonces si hay ideas que comentar. Vicente nos dice ahí,
nos levantó la manito. Vamos con Vicente. ¿Se me escucha, profe? Lo escucho fuerte y claro. Ya, yo cuando era chiquitito yo veía la serie Cosmos. Entonces ahí me decían que la Tierra se formó, había un calendario que se llama el calendario cósmico. Ujú. Entonces primero del Big Bang se empezaron a formar los otros universos. Y creo que en el 18 de enero se formó nuestro Sol. Y después siguió avanzando y como en abril, mayo, se empezó a formar la Tierra, que era una roca caliente, debido a Así las es. rocas espaciales que le caían a cada rato. Entonces Justamente, después se fue enfriando y después fueron apareciendo seres vivos, como los dinosaurios. un resumen claramente que tiene dentro de sí varios millones de años de proceso, que bien como lo dice Vicente, en la serie Cosmos se hace finalmente una relación de tiempo para poder entender cuáles son esta época y cómo pasa el tiempo finalmente en el universo. Y este calendario cósmico al cual él se refiere, para dar el contexto para quienes no han visto la serie, es finalmente una forma de resumir todo el tiempo que se ha logrado medir del universo y llevarlo a una escala de tiempo más fácil y entendible para nosotros. Entonces, cuando él habla de este 18 de diciembre en el cual se forma la Tierra, o sea, el Sol, es simplemente una relación de tiempo para resumir estas cantidades que son demasiado difíciles de dimensionar. ¿Ya? Entonces, pero nos da algunas señales, nos dice que era una pelota caliente al principio, que después se fue enfriando hasta poder dar paso a la vía como la conocemos. Vamos a ver qué más nos dice Miguel, a ver qué nos aporta Miguel. Bro, Te silenciaste. ¿ahí me escucha? Sí. Fuerte y claro, Miguel, dale nomás. Ah, ya. No, yo creo que todo empezó, bueno, yo creo dos teorías porque igual soy de una mente abierta. Creo en lo que me han enseñado sobre Dios y creo lo de la explosión del Big Bang. Big Bang. ¿Ya? Que todo explotó y se creó toda la materia y yo veía un programa de un caballero que se me olvidó cómo se llamaba, pero ahí explicaba cómo se creó la Tierra a través del agua, que ahí empezaron a nacer las primeras bacterias, después empezaron a desarrollar ojos, empezar a desarrollar todas las cosas, boca, todo, y ahí después salieron para la Tierra y así. Perfecto, muchas gracias, estimado. Y bueno, ahí ya tenemos más perspectivas que nos permiten acercarnos a buscar finalmente respuesta a esta pregunta. Vamos a continuar con los dos siguientes, Felipe y Esteban. Felipe, a continuación. Ella casi lo mismo lo que dijo mi compañero, así que voy a bajar la mano. Pero pensé que no iba a decir algo más, quizás comentar. Sí, Felipe, habla. Tú dilo, dilo. No, ya desapareció Felipe. No, ahí. A ver. Felipe, no te desmutees. O sea, desmutea. Bueno, algo así parecido como sobre eso, pues, sobre que la estrella se creó como por asteroides y todo eso, y empezó todo, y gracias a un asteroide que he visto, ¿cómo se llama? Teoría que dicen que de otros planetas dice que viene como los dinosaurios y todas esas cosas. Lo que he visto yo. Ujú. Algo Entonces así Felipe sí como. tenía algo más que decir, pues justamente algo que no se había mencionado. Pues. Entonces, él nos cuenta que dentro de lo que ha escuchado, dentro de lo que ha leído, dentro de lo que ha investigado, al parecer dicen por ahí que hay ciertas cosas vivas que quizás llegaron desde afuera. Vamos a ver en esta clase si es tan cierto o no dicha evidencia o dichas teorías. Vamos con el último de esta ronda, con Esteban, ¿ya? De ahí más adelante voy a retomar a los que dejaron levantada la manito ahora, pero vamos con Esteban por ahora. ¿Se me escucha? Fuerte y claro, Yes. Esteban. Ya, para mí, yo no he visto nada de esta cosa de la Tierra, así como cómo fue creada la Tierra, nada de eso. Solo Ujú. he escuchado ¿cómo se llama?
porque, bueno, voy a ser sincero, que yo he escuchado que los católicos me han dicho que la tierra fue creada por Dios y Dios creó el mar y la tierra. Ujú. Ujú. Bueno, el punto que yo escuche nomás, pero nada más de eso. Gracias, Esteban, por la opinión. Justamente estos espacios son importantes para abrir el debate, para abrir todo lo que sabemos y poder sacar ideas limpias finalmente. Así que agradecemos las opiniones, los comentarios de todas y todos, o sea, de todos en este caso quienes nos compartieron. Vamos a continuación a ver un pequeño video que es un video de History Channel, que presenta finalmente cómo se debió haber creado la Tierra según la evidencia científica actual. Profesora, si me lo permite, por favor. Sí, profe Bernardo, estamos grabando, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, ok. Porque a mí a veces se me olvida grabar en el proyecto de la tarde, por eso, Sí, por no eso se preocupe. pregunto. Y aparte, como queda en Facebook, lo puedo después descargar de Facebook directamente y queda Ah, claro, claro, tienes toda la razón. Ya, ahora sí. Chan, chan, aquí. No, lo hice mal, momento. no No compartí sonido. Ya, ahora sí. Ya, le vamos a pedir atención a todas y a todos a el siguiente videíto. Dependiendo de las conexiones a internet que cada uno tenga finalmente, va a significar el ritmo. Esperemos que se vea fluido, que se pueda al menos escuchar. Si no, en todo caso ya está subido a Classroom, así que después de la clase lo pueden revisar nuevamente. ¿Ya? Ujú. Vamos, profesora. Hace 4.500 millones de años, un rincón del universo presenció una descomunal sesión de fuegos artificiales. Una estrella enorme, aunque efímera, explotó como una supernova. La onda expansiva pudo haber provocado el colapso gravitacional de la nube que formaba el Sol. Poco después de la formación del Sol, orbitaba a su alrededor una gran cantidad de materia. Eran elementos microscópicos, partículas de hielo, polvo, no difería demasiado de lo que uno puede encontrarse en una secadora. Todo comenzó a unirse en pequeños grupos, y después algunos trozos comenzaron a parecer arena. En su mayor parte trocitos de silicato, que siguieron uniéndose hasta formar pequeñas rocas y piedras. Las rocas crecieron, al igual que la fuerza de las colisiones. Cuando dos objetos chocaban, la gravedad los mantenía unidos. La Tierra se formó a partir de numerosas colisiones. Sin embargo, serían necesarios muchos más impactos para que el planeta alcanzase su tamaño actual. Algunos de los objetos que se estrellaban contra la Tierra tenían un diámetro de unos 500 kilómetros. La fuerza de semejante impacto a una velocidad elevada creaba una gran cantidad de calor. La Tierra comenzó a calentarse desde dentro. El hierro y el níquel se fundieron desplazándose hasta el núcleo, provocando un calor similar al de un horno gigante. La masa rocosa del exterior, o magma, se fundió por completo en un océano de lava. Muchas gracias, profesor. Lo vamos a dejar hasta ahí justamente. El resto del video, los otros 2 minutitos, la verdad es que detallan un poquito más este proceso, que lo pueden seguir, como les digo, lo van a ver después de Classroom. Y tenía la intención de mostrarlos principalmente porque nos da cuenta que la Tierra, entonces, según la evidencia científica, se forma a partir de este gran impacto, o sea, de la explosión de esta estrella, de cuando comienza a formarse nuestro Sol, de cómo esta materia queda dando vuelta a este Sol temprano, cómo esta materia empieza a reunirse y finalmente por efecto gravitacional se empieza a juntar cada vez más y a hacer una pelota rocosa cada vez más grande. Y nos da cuenta entonces que la Tierra se formó
por un proceso altamente violento, de alto impacto, de un montón de golpes que venían desde todos los lugares del espacio, de estos trozos gigantes de materia que se iban acoplando a esta esfera que hoy día conocemos como nuestro planeta. Justamente en esta clase vamos a ir avanzando para poder identificar qué evidencia tenemos de eso, qué evidencia tenemos de que la Tierra se formó de esta manera, y justamente qué ocurre con estos cuerpos que llegaron desde el espacio exterior a nuestro planeta y cuáles son sus consecuencias. Por eso quise mostrar este fragmento de video que, como les dije, si no lo pudieron ver del todo bien, va a estar disponible más ratito en Classroom. Voy a darle el paso al profesor Luis, que nos va a contar entonces un poquito de estas evidencias que nos dan cuenta de los impactos múltiples que tuvo nuestro planeta y por qué podemos decir finalmente que es una teoría acertada o aceptada, o al menos cercana a lo que pareciera ser el origen de nuestro planeta. Estimado Luis. Hola. Como bien mencionó el profesor Bernardo, se cree que ciertos cuerpos astronómicos, ya sean meteoritos, cometas, asteroides e incluso protoplanetas, que son pequeños planetas en formación, impactaron a la Tierra durante su formación inicial. Pero la pregunta que nos surge es, ¿qué evidencia hay o podemos encontrar actualmente para poder afirmar eso? Antes de responder esta pregunta, quisiera presentarles las respuestas que más se repitieron o la que mejor representa la idea de la mayoría en el cuestionario que se envió el lunes. Y me gustaría que si el profesor pudiera como ahí está. Primero que todo, quisiera agradecerle la participación y el compromiso en esta actividad, ya que muchos me escribieron como preocupados, avisando que Classroom no les avisaba cuando enviaba la respuesta. Quisiera recordarles que esta era una actividad sin nota, no era evaluada, y que solamente tenía la intención de recoger información de lo que ustedes ya saben para poder trabajarlo ahora. Entonces, aquí como que seleccioné las tres grandes premisas, las tres grandes ideas que se repitieron en cada pregunta. La pregunta 1, la que hacía como referencia a cómo crees que se extinguieron los dinosaurios, ¿qué teorías conoces? La respuesta que más se repitió fue la siguiente: se extinguieron por un meteorito que impactó la Tierra hace 65 millones de años, lo que provocó un enfriamiento o un calentamiento, esto difería en la respuesta, del clima. Estas condiciones afectaron al ecosistema de tal forma que lo llevó a su extinción. En la segunda pregunta, que hablaba de las consecuencias del impacto de los meteoritos, se dio como la gran idea de que las consecuencias serían catastróficas, tanto a nivel local como en una ciudad, un pequeño poblado, como a nivel global. El impacto de un meteorito desencadenaría otros fenómenos como erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, e incluso se mencionó daño a la atmósfera, daño a la capa de ozono. Y como tercera idea, cuando les pregunto qué evidencia se podría buscar si es que nosotros quisiéramos como corroborar el impacto efectivo del meteorito, es decir, si que nosotros quisiéramos buscar si un meteorito impactó o no una cierta área hace 1000 años, ¿qué evidencia tendríamos que buscar? Y la que más se repitió fue aquella que se refiere a la morfología del relieve, a la forma. Es decir, buscarían el lugar de impacto o el cráter que dejaría el mismo impacto o fragmentos del meteorito en la supuesta zona de impacto. Y eso, siente bien. O sea, profe, me está contando que los estudiantes respondieron finalmente mayoritariamente esta idea, sí, y que ahora vamos a ver qué tan ciertas son o no. Sí, quisiera destacar que esta es la idea de la mayoría. Hubieron respuestas más elaboradas que iré destacando a medida que prosiga la clase. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente. Usted me va diciendo, usted es el dueño de esta parte. La siguiente. A la siguiente, porfis. Antes de seguir con la clase, quisiera mencionarles que en las intervenciones que tenga, cada vez que como que yo participe de una forma formal como ahora, destacaré con rojo en el PowerPoint las ideas más importantes de la diapositiva para que ustedes se enfoquen ahí, para que no pierdan de vista como lo importante. Entonces, ya presentada la respuesta más representativa del cuestionario del lunes, quisiera que recordáramos ciertos conceptos antes de construir ideas más elaboradas para poder tener un lenguaje más formal, con mayor precisión. Entonces les puse acá como ciertos conceptos que ustedes ya habían visto
teniendo en cuenta con las palabras que lo vieron, y estos conceptos apuntan a 4 cuerpos astronómicos, o sea, 3 cuerpos astronómicos principalmente. Les puse asteroide como definición, que corresponde a un cuerpo rocoso carbonáceo o metálico que orbita alrededor del Sol. Su principal característica es que tiene un tamaño mayor a un meteoroide, es decir, mayor a 50 metros, pero menor a un planeta. La siguiente definición correspondería a un meteoroide. Un meteoroide es un cuerpo celeste mayor a 100 micrómetros, o sea, un poco mayor que el polvo cósmico, pero menor a 50 metros. Esta es la principal diferencia que los separa de un asteroide, su tamaño. Después tendríamos el meteoro. Esta palabra hace alusión al brillo que se produce en un meteoroide cuando entra en la atmósfera, debido a que como comprime el aire alrededor, este aire como que no puede escapar debido a la velocidad que va el meteoroide, por lo tanto aumenta su temperatura e inicia el proceso de combustión. Esa es como la colita que nosotros vemos de la estrella fugaz. Ese es otro nombre que se le da, estrella fugaz. Y por último, les puse la definición de meteorito, que corresponde al trozo de roca que sobrevive a este proceso de combustión y que efectivamente logra caer al suelo, que es lo que nosotros encontramos, como esos fragmentos de rocas. Eso se llama meteorito. Y ya, eso. Siguiente diapositiva, profesor. Estimado, antes de seguir a la siguiente, tenemos un par de preguntitas que podemos ir respondiendo. Vamos a ver qué nos dice Jerry. Entonces, profe, usted está diciendo que esas estrellas fugaces que siempre aparecen en los cielos, no, en realidad no son estrellas, son meteoritos. Usted está diciendo que esas estrellas fugaces que siempre aparecen en el cielo no son estrellas, en realidad son meteoritos. O sea, hay que tener como precisión con el lenguaje. No son meteoritos porque aún no caen en el suelo. Son meteoros. Meteoros se refiere a esta cola, a este brillo, no al objeto como tal. Eso. Entonces no son estrellas. No, no son estrellas. Se les llama estrella porque a primera instancia aparecen como objetos que emiten luz propia. Así que antiguamente, se creían como que eran como pequeñas estrellas que caían a la Tierra, que eran como estrellas fugaces. Pero el nombre no tiene precisión con lo que está pasando realmente. Eso ha sido una gran estafa. Yo siempre pensé que eran estrellas. Sí, son nombres que confunden. Ya, profe, gracias. Ya de nada. Otra preguntita de Esteban. Sí, tenemos otra pregunta de Esteban. Lo había olvidado. Camila, la otra practicante de química, también nos está acompañando y es la que va a estar también ayudándonos con darle la palabra a los estudiantes. Así que si nos puede ayudar para que Esteban pueda comentar. Ya, si es que en algún momento le damos la palabra a alguien que la haya levantado después, es para que la mayor cantidad de gente pueda participar, ¿ya? Entonces, Esteban, te voy a iniciar el audio para que puedas participar. Sí, es que entonces los asteroides y meteoritos, bueno, los 4 que no son meteoritos, entonces los 4 no caen en la Tierra. Solo pasan por el lado nomás. O sea, los asteroides logran caer a la Tierra, pero tienen como esta diferencia con los meteoritos, que es su tamaño. Los asteroides son como cuerpos sumamente masivos y gigantes, mientras que en la otra definición, el meteoroide se refiere al trozo de roca que aún vaga por el espacio. Cuando entra a la Tierra, se pasa a llamar meteoro por el proceso de combustión, y cuando cae, meteorito. Entonces, cuando ya impactando ya la Tierra, es meteorito. Sí. Y si no, es ya asteroide y todo eso. Si es muy, muy grande, menor de 50 metros lo que cae, asteroide. Si es menor, meteorito. Ya. Era eso. Muchas gracias, profe. De nada. También tenemos 2 manitos más levantadas. ¿Le parece, profesor Luis, que respondamos a estas 2? ¿Ya? Sí, ya. Entonces, primero tenemos a José Espinosa del segundo D. ¿Está listo tu audio? Hola, profe. Hola. Yo, o sea, siempre pregunto cosas, soy muy preguntón, lo siento. ¿Cómo se llegó a saber que la Tierra se formó por puros meteoritos si nadie estuvo ahí para verlo? Sí, eso es como el principal problema que tiene como estudiar estas cosas tanto geológicas como astronómicas, que son los tiempos. Esto pasó hace tantos años que no hubo ningún ser consciente que pudiera haberlo visto y como decir, no, esto pasó. Así que solamente hoy
podemos a través de llegar de evidencia indirecta, o sea, las consecuencias que esos dejaron para poder afirmar estos hechos. Y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué evidencia existen para poder afirmar que efectivamente cayeron ciertos cuerpos? Ok. Muy interesante lo que están conversando. Tenemos entonces a Cristóbal Arteaga del segundo C. Ahí está su audio. Profe, mi pregunta era que si un asteroide vendría siendo como la principal piedra y al irse, por ir diciendo, rompiéndose, pasa a ser un meteorito o sea, un meteoroide, Mm, ¿o no? Nada que Sí, ver. o sea, tiene relación, ya que la mayoría de los meteoroides son fragmentos que se despegan de asteroides, de cuerpos más grandes. Entonces, al final, todo lo que está en la pantalla tendría una cercanía, por decirlo así, po. Sí, sí, pero Porque, las definiciones son como para precisar, ya sea el lugar donde nos estamos enfocando, sea afuera en el espacio o dentro de la Tierra, pero en el corazón todos son cuerpos rocosos. sí, po. Esa era mi pregunta, profe. Muchas gracias. Ya. No tenemos más manitos levantadas. Entonces, como seguiríamos con el contenido. Acá, em, ya viendo como respondido o sea, presentado las respuestas principales del cuestionario, respondido esta pequeña sesión de preguntas, vamos a responder la pregunta que quedó en suspenso. ¿Qué evidencias tenemos para poder afirmar que la Tierra fue impactada por meteoritos, cometas o asteroides, e incluso protoplanetas? Entonces, les quería decir que existen cientos de evidencias para poder afirmar el impacto de estos cuerpos. Pero de entre todas destacan tres, que son como las más importantes. Uno sería la geomorfología alterada de un lugar. ¿A qué se refiere la palabra geomorfología? Geo significa tierra, morfo, forma. Es decir, un relieve que está alterado, como se ve en la imagen de abajito. En muchas respuestas al cuestionario, cuando les pregunto qué evidencia, muchos destacan esta idea, porque es la más intuitiva. Y es como la más obvia de pensar. O sea, si impacta un cuerpo, este va a producir cambios en la corteza, cambios en el relieve, que puedan ser sensibles a primera vista, podemos reconocerlo fácilmente. ¿Cuál es el problema de esto? Que si un impacto ocurrió hace millones de años, como el planeta está en un movimiento constante, este cráter se pudo haber erosionado, pudo haber quedado liso. Entonces, ¿qué otra evidencia podríamos buscar? Y aquí entra en juego la segunda evidencia importante, que sería la presencia y abundancia de ciertos elementos químicos. Acá quisiera destacar una respuesta que se dio en el cuestionario, que un estudiante como que resaltó la presencia del iridio. El iridio es un elemento que se encuentra en una abundancia muchísimo mayor en los meteoritos. Y se encontró en la zona de la península del Yucatán, y fue como donde se cree que cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, que esta fue como la primera evidencia porque encontraron ciertas piedras que tenían una abundancia 100 veces mayor de iridio a lo antes visto en la Tierra. Fue como la primera idea de que el material que estaban viendo no era propio de acá, sino que vino del espacio. Y la última evidencia, que es la menos intuitiva, y que de hecho es como tan poco intuitiva que se descubrió meramente por accidente en las pruebas nucleares, y son la existencia de los cuarzos de impacto. Los cuarzos de impacto son los restos de rocas que sublimaron, es decir, rocas que pasaron de un estado sólido a gaseoso, en consecuencia de una presión sumamente inmensa. Y en este sentido, en consecuencia de un impacto de un cuerpo astronómico. Por así decirlo, es como la roca en la Tierra que sobrevivió al trauma de haber sido golpeada por un cuerpo. Y como producto de este trauma, como quedó marcada, se vuelve un cuarzo de alto impacto, que es lo que vemos acá como piedrita que brilla. Los cuarzos de alto impacto se caracterizan porque su estructura fue modificada como a la fuerza, en consecuencia de esta presión inmensa que se aplicó en un tiempo muy corto. Lo más importante de estos cuarzos es que los cuarzos como tal, como mineral, tienen la característica de que se meteorizan muy poco, pueden pasar millones de años y prácticamente va a seguir igual a cuando se formó. Y esta es la prueba más dura, más importante para poder afirmar si cayó o no un meteorito. ¿Por qué?
porque solamente se originan dos condiciones: impacto de cuerpos y bombas nucleares. No hay como otra condición que los pueda generar. Y eso. Ahora, con lo que ya hemos visto y con toda esta evidencia que se encuentran en la Tierra, que pueden ser buscadas, de hecho, los cuarzos de impacto se encuentran en la mayoría del planeta y se han encontrado sobre todo en las minas. Cuando van cavando, al principio se consideraba que estos eran como minerales no preciosos ni raros, eran como cierta consecuencia del mismo proceso. Creían que se formaban por la roca que se quebraba cuando explotaban con bombas, pero nunca se había dado esta importancia como científica, como analizar a más profundidad esta roca hasta que se empezaron las pruebas nucleares. Y ahí se dieron cuenta de que cuando explotaba una bomba nuclear, debido a su presión sobre el relieve, sobre la Tierra, se forman estas piedrecitas. Y eso. Entonces, con lo que ya hemos visto, tenemos la suficiente evidencia para poder afirmar que efectivamente tuvieron impacto de cuerpos en la Tierra. No sabemos qué cuerpo, debido a los tiempos que han pasado, sin meteoritos, asteroides, cometas, pero sí sabemos que hubieron impactos. Entonces, ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias habrán tenido esos impactos en la Tierra? Y a mí me gustaría que el profesor Bernardo, siguiente diapositiva, por favor. Sí, profesor Luis, justo antes de pasar, quizás nos ayuda la profesora Camila porque hay una manito levantada por ahí. Hay una manito levantada y hay otras manitos que se levantaron y se bajaron, por si es que quieren decidir ahora levantarlas de nuevo. Ignacio Carvajal, del segundo B, audio reiniciado. Sí, profesor, yo le tenía una duda al profe Luis. Como usted dijo que los impactos fueron hace millones de años y mataron a los dinosaurios, esta es mi pregunta. Ahora, en el presente, ¿pudiera haber un impacto de cuerpo que nos extinguiera a nosotros? La respuesta es como muy compleja porque de que puede. Pero los científicos estudiando estos patrones, estudiando cada cuánto tiempo caen, se llegó a la conclusión de que caen entre 250 millones de años y 750 millones de años. Y teniendo en cuenta que el último impacto importante, el del dinosaurio, fue hace 65 millones de años, siguiendo este patrón, nos faltarían 190 millones de años para el siguiente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Felipe Yaupe, del segundo C, también tenía la manito. Yo también quería decir algo sobre lo que ya he dicho hace poco. O sea, la teoría que dije tiene también mucha, es decir, sobre el cuerpo humano, porque ay, pucha, me enredé con mis propias palabras. No te preocupes, si es que te complica mucho como ordenar la idea, podríamos como tomar esta misma duda al final de la clase. Ok. Ya. Por favor. Selim Yuibar, del segundo D. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Buenos días. Ya, usted había dicho o preguntado cuáles eran los efectos de que cayeran meteoritos, meteoroides a la Tierra, ¿no? En principio, por lo que usted dijo de las colisiones de distintos cuerpos astronómicos en forma de roca visible, crearían, si alguno tiene químicos al final del impacto, si sobrevive alguna partícula. Por ejemplo, los cometas son formados por hidrógeno y por helio, los cuales pueden llegar partículas de agua y de oxígeno, bueno, en una muy pequeña cantidad. Por lo tanto, si esas partes de los cometas caen a una Tierra ya formada, las partículas restantes podrían hacer otra formación y crear más con los pequeños electrones y protones y así ir juntarlo con la electronegatividad que nos enseñó la profe de química. Y así ir juntándose y creando los distintos materiales orgánicos que hoy en día tenemos. Y respondiendo a la pregunta de un compañero que era si nos podríamos extinguir, en el universo visible hay muy pocos meteoritos como los que mataron a los dinosaurios y por lo tanto una posibilidad que al cabo sí existe porque el universo es muy grande, pero es muy lejana el hecho de que ocurra. Probablemente casi inexistente de que en algún momento pase. Sí, exactamente como dice.
la probabilidad de que nos caiga uno como necesario es muy baja, y por otra parte, estos elementos que sobreviven, efectivamente es así. Es hacia allá donde apunta la clase. ¿Cuáles son como las consecuencias de estos impactos como en el desarrollo tanto de la vida como de la Tierra? ¿Qué elementos han aportado? Pero antes de eso, quisiera como mostrarles las consecuencias de este impacto, ya que ahora sabemos que efectivamente hubieron. Y para esto sería la siguiente diapositiva, porfis. Entonces, las consecuencias de este impacto pueden ser bastantes, pero las principales son la geomorfología de la zona y la geología, es decir, la forma y los fenómenos geológicos que puede originar, ya sea temblores, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. La segunda consecuencia de estos impactos en la Tierra podrían ser en el clima. Como muchos mencionaron en el cuestionario, se puede enfriar o calentar dependiendo de cómo fue el impacto, qué gases se libraron. Y la tercera consecuencia es en la vida, cómo tanto el clima como la misma geología influyen en la vida, ya sea si se liberan ciertos gases, qué organismos pueden sobrevivir, cuáles no. Son como diferentes factores que van influyendo ahí. Y lo más importante es que las consecuencias dependen meramente de la masa del cuerpo junto con el lugar de impacto. Es decir, no es lo mismo un meteorito, o sea, no es lo mismo las consecuencias que genera un meteorito que de 1 metro y de 20 kilogramos que cae en tierra, a un meteorito de, como dice ahí, de 15 metros y 2000 kilogramos que cayera en el mar. Serían diferentes las consecuencias, porque son diferentes sus magnitudes, tanto su masa como el lugar de impacto. Y para ejemplificar mejor esto, es lo que sería la siguiente diapositiva. Ahí está. Como ejemplo principal para poder ilustrar mejor esto, coloqué el impacto de Chicxulub. Chicxulub es, o sea, este cráter está ubicado en la península de Yucatán, y la palabra viene de la lengua maya, que traducida al castellano significa la pulga del diablo. Entonces, se cree que en este lugar se impactó el asteroide o cometa que generó la secuencia de eventos que extinguió a la mayoría de los dinosaurios. Acá me gustaría preguntarles, si es que este cuerpo científicamente se ha estimado que su tamaño fue entre 9 kilómetros a 40 kilómetros, ¿por qué no podemos hablar de un meteoroide o un meteorito? Por ejemplo, si alguien tiene una idea, podría levantar la manito. Ignacio Tenemos Carvajal, sí. Ignacio Carvajal. Sí. Demos como espacio a 2 respuestas. A ver, están bajando y subiendo, bajando y subiendo. Ya, aquí. Ignacio Carvajal. Por su tamaño, por su Exactamente. masa. Sí. Recordemos que la principal diferencia entre estos dos cuerpos, tanto asteroides como meteoritos o meteoroides, es su tamaño. Si supera los 50 metros, que en este caso es de 9 kilómetros, lo teorizado estaría muy lejos de ser un meteoroide o un meteorito, porque estos alcanzan un tamaño máximo de 50 metros. Ahí Selim bajó la mano, no sé si su opinión estaba igual que de su compañero. Selim, a ver, voy a reiniciar el audio por si quieres. Hola. Ah, no, sí, era prácticamente la misma respuesta. Y como ya respondió, quiero interrumpir. Entonces, esa es como la respuesta principal, el motivo, el tamaño. ¿Y por qué hablamos de una secuencia de eventos? ¿Por qué no un evento catastrófico de un instante? Para responder esta pregunta, me gustaría que viéramos el siguiente video. En el video se habla de una anotación que dice KT Event. Ese KT Event significa al evento de extinción del Cretácico-Triásico. Es decir, o también del Cretácico-Paleógeno, que fue esta extinción de los dinosaurios. Y está medido desde el momento de impacto del asteroide o cometa. Sabiendo esto, me gustaría que viéramos el video. Profesor Luis, ¿va a compartir usted directamente el video? ¿Se puede de ahí o no? O se lo comparto yo, porque por eso se Por lo favor, digo. No sé, que no no tengo- sé, depende de la calidad finalmente, de la conexión. Sí. Hicimos un spoiler de todo lo que viene. Ya, viene el video.
¿Me confirma si se escucha, profesor? No, no se escucha, pero el audio no es como importante, no narra nada como del video. Igual está como a 1 por, así que si quieren que lo muestre yo, también podría. Perfecto, profesora. Le voy a mandar de inmediato el link como lo hicimos la vez anterior. Es un programa en vivo, todos lo sabemos, así que pasan estas cositas. Pasan ciertas cositas. Sí, sí. Claro, este es el momento para irse a una pausa comercial. Sí, aprovechar también de que los estudiantes reflexionen lo que hemos hablado, quizás para que saquen ideas para las siguientes preguntas. Ahí está, profesora Valentina, en su poder ya Aquí. el video. Voy a compartir pantalla, entonces. Compartir Ahí pantalla. estamos. Sí, compartir pantalla. Creo que la calidad del video no es la mejor, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Alta tensión en el video, ¿no, profesor Luis? Una sucesión de eventos desastrosos. Así es. Explíquenos un poquito de qué se trata para que los chiquillos también... Ya, en el video se puede comprendan. ver que este impacto, en teoría, en lo que se ha estudiado, no fue como un evento de extinción instantáneo, no es que cayó y todos muertos al segundo. No, este impacto provocó una secuencia de eventos que llevaron a la extinción de la mayoría de los dinosaurios. Y eso se ve como en el siguiente diapositiva, que como que enumeré los eventos principales en función de qué afectaba a cada uno. Por ejemplo, inicialmente el impacto destruyó el área circundante alrededor de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. Es decir, este fue una alteración a la geomorfología, a la forma del relieve, a la forma de la corteza terrestre. En consecuencia del impacto y del lugar de impacto que cayó en lo que actualmente es la península del Yucatán en México, este asteroide o cometa impactó un depósito de sulfuros volcanogénicos, es decir, de origen volcánico.
y como prácticamente penetró como esta cámara de gases, por así decirlo, estos gases al salir a la atmósfera, bloquearon el Sol. En el video sale que bloquearon el Sol por al menos 5 años, pero estudios más recientes como que teorizan que fue mínimo 30 años. Y debido a este bloqueo de los rayos solares, se produjo como una especie de invierno global que redujo la temperatura a menos 20 grados Celsius. Y fueron estas condiciones, tanto de bloqueo de la luz solar como el mismo frío que hacía, y la contaminación de las aguas, principalmente de la atmósfera, debido a los gases que se fueron evacuados debido al mismo impacto o al lugar de impacto, fue lo que llevó a la extinción del 75% de los dinosaurios, a 3/4 de la vida. Y a esta extinción masiva se le conoce como la extinción del Cretácico Paleógeno o del Cretácico Terciario. Hay una manito levantada. Yipi, Wood Jerry tiene la manito levantada. Te doy la palabra. Profe, es solo una consulta. Dígame. O una mención. Esas cosas ya casi no se pueden suceder, ¿cierto? Porque ahora como los gobiernos tienen como misiles, materiales para destruir esas cosas antes que lleguen a la Tierra. O sea, ¿O no? claro, si es que un cuerpo así podría venir, habría posibilidad como destruirlo en pequeños fragmentos antes de que llegue, pero depende mucho de su tamaño, de su forma, de los minerales que tiene, de qué está compuesto principalmente, porque es un cuerpo sumamente masivo, 40 kilómetros de diámetro, como que no habría bomba que sea capaz de destruir todo este cuerpo para que no sea potencialmente letal. Pero no hay depende. ninguna de esas grandes rocas que puede destruir al mundo entero, ¿cierto? Porque se supone que el mundo es gigante, se supone que si esas cosas caen, pueden destruir a un país o un parte del mundo. Nunca alcanzarán a destruir completamente la Tierra. Eso es como bastante relativo, porque hay asteroides que van como desde los 50 metros hasta miles de kilómetros. Por eso como que depende mucho. Pero pero de los que hay asteroides que son capaces de destruirnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Son tan pocos y están tan lejos de la Tierra que la probabilidad de que nos impacte es prácticamente cero. Agregar Profe, y ahí una quizá, última pregunta. profesor Luis, Jerry, quizá agregar ahí solamente que tenemos un defensor natural en nuestro sistema solar, que es Júpiter, de hecho, que es el planeta más grande de nuestro sistema, y su gravedad, de hecho, desvía muchos de los cuerpos astronómicos que pasan cerca de la Tierra. Entonces podríamos decir que Júpiter es nuestra defensa ante el inminente golpe de rocas espaciales. Es como una especie de pararrayos. Justamente. Profe, una última pregunta. Dígame. ¿Para qué sirve la estación espacial que tienen los Estados Unidos en el espacio? ¿Para qué sirven qué las estaciones? Sí, la estación espacial que tienen, no sé, es como, no sé, un cuartel de vigilancia para controlar lo que viene del espacio hacia la Tierra, Es algo como una así. especie de cuartel, pero se les da mucha información, ya sea información astronómica, como de ciertos cuerpos que se aproximan, o también tiene aplicación en la industria. Por ejemplo, estos monitorean ciertas redes, como por ejemplo la red Wi-Fi, redes como de teléfonos, tienen como muchas aplicaciones, pero son principalmente lugares de vigilancia. Ya, gracias. De nada. Ya no tenemos más manitos levantadas. Ya. ¿No hay manitos? No hay manitos. Pero si tenemos tiempo, les quiero contar que la era del hielo, las películas de la era del hielo, se supone que están al revés cronológicamente. O sea, si ustedes ven de la última hacia adelante, ven que parte con todos los dinosaurios, después se van congelando, y una cosa interesante. Y llega con la aparición del hombre al final. Entonces, con lo que ya hemos visto, ya tenemos la suficiente evidencia como para afirmar que hubiera un impacto y las consecuencias que hay. Lo que nos surge ahora como la pregunta es que solamente hemos hablado como de consecuencias catastróficas, pero no nos hemos preguntado el aporte de los meteoritos, ya sea en la formación de la Tierra o en la vida. Y no sé qué es la siguiente pregunta. ¿Los meteoritos aportan en algo? ¿Nos han servido en algo? ¿O solamente son como mensajeros de la destrucción? La respuesta es sí, sí aportan. Aportan principalmente elementos químicos, y acá donde le daré el pase a profe Bernardo, que ahondará sobre ese tema. Muchas gracias, profesor Luis. Justamente, quizá una de las cosas más importantes dentro de este estudio de los impactos de cuerpos con nuestro planeta tiene que ver con lo que traen. Es decir,
Se dice por ahí que son mensajeros, que son portadores de elementos los cuerpos astronómicos, tales como asteroides y cometas. Y para entenderlo mejor tenemos que revisar un poquito de qué están compuestos estos cuerpos, qué es lo que traen dentro y si finalmente hay posibilidad o no que eso que traen se quede o no en nuestro planeta. Si vamos en orden, finalmente, para revisar los diferentes cuerpos, en una primera instancia podríamos hablar de la composición de los cometas. Los cometas, en general, ya sabemos que son grandes rocas de hielo que provienen de diferentes regiones de nuestro sistema, en particular, provienen del cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que son dos cinturones rocosos. Uno, el cinturón de Kuiper, está atrás de Neptuno, un poquito más atrás de Neptuno, y la nube de Oort es una nube que está mucho más lejos y que se prevé o se teoriza cubriría todo nuestro sistema solar. Y en esta región entonces, donde tenemos esta capa, esta nube de Oort, donde caen o se aproximan finalmente cuerpos rocosos con otros elementos químicos en su interior, y a medida que se acercan a la Tierra se van calentando. Eso es lo que nosotros conocemos como un cometa. Las investigaciones científicas que han podido surgir en este último tiempo, en estos últimos 20 años, y principalmente tienen que ver con la observación de cómo se van interactuando en el espacio y cómo van reaccionando finalmente al acercarse al Sol estos cometas, han dado cuenta entonces que en su mayoría están compuestos por agua, por hielo seco, por amoníaco, por metano, hierro, magnesio, sodio y silicatos, es decir, minerales compuestos de silicio y oxígeno. Esa sería una composición como regular, comillas, entre lo que son los cometas. Podemos agregar además que, por lo menos con el análisis del cometa Hyakutake, que fue observado en 1998 y que pasó sobre el cielo de España principalmente, se hicieron estudios muy acabados que revelaron que contenía, además de todos los elementos mencionados anteriormente, carbono, oxígeno, azufre, dicarbono. ¿Me ayuda Camila aquí cómo se diría este carbono sulfúrico, sulfuro de carbono? ¿El CS? ¿El CS? Oh, voy a tener que hacer trampa porque no estoy segura. Ya, lo vamos a buscar por mientras. Monóxido de carbono e inclusive moléculas, no solamente elementos químicos solos y dispersos en este lugar, sino que además nos encontramos con moléculas como el agua, como el metano, como el metanol, como el etano, el amoníaco, el acetileno, es decir, los últimos descubrimientos y la última investigación científica da cuenta de que los cometas justamente están provistos de un montón de elementos que hace muchos años, hace algunos siglos, pensamos que estaban solamente presentes en la Tierra. La imagen que aparece al lado derecho, la profesora Jessica apareció, nos va a ayudar bacán. Antes de darle el pase a la profe Jessica, solamente mencionar que la cola del cometa, bueno, esta imagen representa al cometa Hyakutake y muestra incluso que la cola también tiene presencia de calcio. Solamente para mencionarlo, porque no lo había mencionado antes como elemento presente en un cometa. Profesora. Sí, hola a todos y a todas. Escuché así como CS. Sí, según nomenclatura que nosotros hemos estado viendo, recuerden que cuando tenemos estas uniones de metal con, en este caso son dos no metales, que no lo hemos visto, pero nomenclaturamente sería como un sulfuro de carbono, ¿ya? Ahora, eso es súper conocido, el CS, porque es componente del gas lacrimógeno, para que lo sepan. Así que, como varios sabrán, sí es tóxico. Es tóxico y dañino para la piel, para la salud, produce irritabilidad, etc. Así que esa ha sido mi participación. Saludo a la Antonia Muñoz que preguntó por mí. Me extrañó. Eso, o sea, profesora, estamos diciendo que diferentes cometas pudieron haber llegado a la Tierra, haber traído sulfuro de carbono y que ahora las Fuerzas Armadas la utilizan en contra de la gente, algo que viene desde el espacio. Sí, lo que pasa es que acá en la Tierra ya esto está como
tenemos carbono, tenemos azufres como mineral, los tenemos unidos como óxido en el aire, polvillo, ¿cierto? Contaminación, aquí Santiago tiene contaminación constantemente. Eso está en el aire, pero estas cosas obviamente se preparan a nivel industrial, y hay que sintetizarlos también, no es difícil, obtenerlos, entonces formar estas compuestos a nivel industrial, oye, es súper fácil. Pero ya tenemos, como están en la tierra, ya sabemos de dónde acceder y dónde obtener estos minerales, que son trabajados obviamente en industria y ahí son separados por distintos procesos químicos, ¿cierto? Para obtenerlo, quizá el carbono, el azufre, en este caso el oxígeno, todo se puede obtener de forma industrial. Perfecto, muchas gracias, profesora. Y bueno, junto con eso, con todas esas ideas que van surgiendo desde la composición de estos cuerpos, nos podemos encontrar también con cómo clasificar finalmente y cómo identificar la composición de los asteroides. En general, la composición de los asteroides va a depender mucho de la distancia que tengan al Sol. Es muy probable que los asteroides que están más cerca, perdón, más lejos del Sol, por lo general son los de tipo C que aparecen en esta lista, principalmente compuestos de carbono. Mientras que aquellos que están más cerca de nuestro Sol, podemos diferenciarlo en dos tipos principales, el tipo S, que son asteroides formados principalmente por silicio, y los de tipo M, que son asteroides principalmente ricos en metales, donde destaca entonces el níquel y el hierro. Es decir, estamos hablando de que dentro de los asteroides también nos encontramos con algunos elementos químicos que se creía, como les decía, hace algunos siglos, que solamente eran parte de la Tierra, que solamente se podían encontrar acá, pero ya vemos que las últimas observaciones nos permiten encontrar elementos químicos también en diferentes cuerpos astronómicos. Creo que hay una manito, Camila. Sí, tenemos una manito. Israel, no alcancé a leer el apellido porque la bajó. A ver, voy a darle permiso para que pueda hablar. Israel Hernández. Creo que... No, desapareció. O quizás justo di la respuesta de lo que iba a preguntar y se arrepintió. No, es que era una pregunta fuera de la clase, pero era sobre de dónde sacaban el metanol. Ya, lo voy a contestar al final de la clase justamente, ¿ya? Solamente por honor al tiempo, no porque no nos interese la pregunta, todo lo contrario. Bueno. Queremos que justamente en esta clase todos y todas nos demos cuenta de dónde vienen los elementos y de dónde vienen todos los compuestos que nos podemos encontrar. Así que, por favor, guarda la preguntita, la contestamos al final de la clase para continuar finalmente revisando la composición de algunos cuerpos astronómicos. Tenemos también el caso de los meteoritos, súper importantes porque son evidencia tangible de trozos cósmicos que caen a la Tierra finalmente. Y tenemos que el 99% de estos meteoritos se originan en cometas. Por lo menos los que han sido estudiados, los que han sido catalogados, se ha encontrado que un 99% de estos, entonces, son fragmentos que desprendió algún cometa cuando pasó en las cercanías de la Tierra. Y el resto correspondería entonces a trozos de asteroides que también circundan cerca de nuestro planeta. En general, podemos separar en tres tipos este tipo de cuerpos. Los que son ferrosos son aquellos que tienen un 90% de hierro, en su totalidad son casi puro hierro, un 9% de níquel y un 1% de otros elementos. ¿Cuáles otros? Va a depender de dónde se desprendió finalmente este meteoroide que luego tocará la Tierra y será meteorito. Ya si es de un cometa, entonces podrá tener probabilidad de tener más elementos de los que hay un cometa. Si fue desprendido de un asteroide, entonces tendrá la probabilidad de tener más elementos de los que tenía originalmente dicho asteroide. Entonces, en general, la composición química de los meteoritos que podamos rescatar desde la superficie terrestre tienen directa relación con de dónde fueron desprendidos, y esa va a ser la composición que va a tener. Por otro lado, los meteoritos rocosos son aquellos que están compuestos por silicatos livianos, muy similares también a las piedras de la corteza terrestre, son súper difíciles de identificar en la Tierra,
dentro de todos los meteoritos que han caído, es súper difícil encontrarlos y diferenciarlos por esto, por su similitud en composición con aquellos trozos de roca que nos podemos encontrar en nuestro planeta. Y en tercer lugar tenemos los ferrosos rocosos, que como bien sugiere su nombre, viene a ser ya una mezcla de composición entre los dos tipos vistos anteriormente. Estos son los cuerpos astronómicos principales de los cuales podemos dar cuenta y de los cuales tenemos evidencia que en algún momento pudieron haber impactado nuestro planeta. Ya lo vimos con el profesor Luis, toda esta evidencia que se puede recoger a propósito de su impacto. Entonces, a continuación, vamos a pasar a revisar en específico dónde encontrarme con estos átomos, con estos elementos que desde un comienzo del proyecto les dijimos que a ustedes les iba a tocar analizar y de los cuales van a tener que describir su viaje a través del cosmos. A modo resumen, entonces, se me había olvidado, mira, se me había olvidado una parte súper importante que tiene que ver con la composición de las estrellas, porque si bien ya lo veníamos viendo, que las estrellas por lo general van quemando entonces, según su masa inicial, van quemando diferentes elementos para hacer reacciones y producir energía, y que claramente una estrella con más masa va a poder quemar más elementos y una estrella con menos masa va a poder hacerlo en menor medida. Podemos relacionar directamente esto con la composición de la tabla periódica, puesto que dependiendo del tipo de estrella es el elemento que va a poder llegar a formar en su interior. Recordemos que cuando vimos estrellas, que llegamos a la conclusión que en este lugar del universo donde se van formando los elementos debido a las interacciones termonucleares que existen en el núcleo entonces del Sol. Tenemos la tabla periódica, pero adaptada finalmente a de dónde finalmente vienen los elementos, si es que consideramos las interacciones del universo. Podemos entonces ver que si nos consideramos solamente el momento del Big Bang, estamos hablando de que en ese momento estudiado nos encontramos con dos átomos, el helio y el hidrógeno, es decir, los átomos más livianos del universo son creados finalmente posteriormente al Big Bang. Y más que ser creados, se condensan finalmente las partículas para formar estos elementos posterior a esta gran explosión que, como bien lo comentamos con la profesora Valentina hace unas cuantas clases, viene a ser, según la evidencia que se conoce hasta el momento, viene a ser el momento donde inicia la materia o donde se origina la materia de nuestro universo, no necesariamente el inicio del universo. En el caso de estrellas pequeñas como el Sol, nuestro Sol es una estrella pequeña, nos encontramos que pueden llegar finalmente en su vida a formar elementos como los que aparecen acá, están en naranjo, rojito, el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, neón. Es decir, durante su vida, la estrella del tipo Sol, o la estrella similar a nuestro Sol, van a utilizar inicialmente el hidrógeno para convertirlo en helio, y posteriormente cuando vaya avanzando finalmente la edad de esta estrella, va a poder generar otros elementos más pesados en su interior, como los ya mencionado. Cuando tenemos estrellas de larga edad, o estrellas masivas, o también llamadas large star, nos encontramos que estas son capaces entonces, por su masa, al tener más masa, poder formar elementos aún más pesados, elementos aún con más protones en el núcleo y con más electrones a su alrededor. Y ahí nos encontramos toda esa gama que aparece en la tabla periódica en amarillo, que serían entonces todos estos átomos que pueden llegar a ser formados en el interior de estas estrellas grandes. Y cuando alguna de estas estrellas masivas que tengan más de 10 veces la masa del Sol explotan, terminan su vida y se genera una supernova, una explosión finalmente de una estrella, en esa explosión es tanta energía que incluso forma o puede formar elementos aún más pesados como los que aparecen en color azul. Es decir, esta tabla periódica está adaptada a la formación de los elementos dependiendo entonces las diferentes interacciones o los diferentes procesos de la vida de las estrellas, según, como lo vimos también hace algunas clases, según la masa inicial que tenían. Una estrella con poca masa inicial va a ser una estrella pequeña y va a lograr generar elementos más livianos, mientras que una estrella con mucha más masa va a poder
producir elementos mucho más pesados en su interior. Y ahora sí, para enfocarnos en los elementos que tenemos que estudiar, ya entendiendo de dónde pueden provenir y dónde provienen en el universo todos estos elementos, vamos a hacer una tabla resumen, o a revisar más bien una tabla resumen con todos estos elementos a estudiar y su abundancia y presencia en el universo. Tenemos entonces como primer elemento de interés el hidrógeno, que viene a ser entonces el elemento más presente y más abundante en el universo, aproximadamente abarca el 75% de la materia del universo, y lo podemos encontrar principalmente en nubes protoestelares, es decir, en nubes que se van a transformar en estrellas, también en estrellas, puesto que es la base de estas nubes ionizadas que nosotros conocemos como estrellas, y también en planetas gaseosos, como el caso de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno, también tienen una alta concentración de hidrógeno. Correspondían, como les decía, al 75% de la materia del universo, el otro 23% corresponde a helio, entonces el otro 2% de este 100 corresponde a todo el resto de los elementos. Por eso es que puse acá a un costado, dentro del 2% de los otros elementos, que se denominan pesados solamente porque son más pesados que el hidrógeno y el helio, ¿ya? ¿Qué más nos encontramos en el universo? Nos encontramos con el carbono. El carbono está principalmente dentro de las estrellas. También podemos analizar que está dentro de algunos cometas, algunos meteoritos y asteroides, y como les adelantaba, su abundancia, su presencia dentro del universo solo está dentro del 2% de todo el resto de la tabla periódica, que agrupa entonces todos estos elementos llamados pesados. El nitrógeno. El nitrógeno se puede encontrar principalmente en el interior de la estrella y también en el interior de algunos cometas, como también lo revisamos hace poquito rato. Con el oxígeno pasa algo similar, también está en el interior de las estrellas y también en nebulosas, nebulosas algunas planetarias, algunas nebulosas que han sido parte de explosiones anteriores de estrellas, y se ha podido detectar a través de las investigaciones actuales que también contienen oxígeno. El sodio, que nosotros lo conocemos acá en la Tierra muy cercano a la sal, en el espacio está en las estrellas también. Si se dan cuenta, prácticamente todos los elementos los podemos encontrar sí o sí dentro de una estrella. Esto es súper importante para entender por qué se disgregaron por todo el universo. Si continuamos con los elementos principales que vamos a analizar, tenemos el magnesio, que también lo podemos encontrar al interior de las estrellas, principalmente. El fósforo, que está dentro de las estrellas masivas, y aquí hice la diferencia porque el fósforo ya es un elemento más pesado que solamente se va produciendo en estrellas con mucha más masa, y también se ha podido encontrar en algunos cometas, principalmente los que forman parte de los que se dice que vienen desde la nube de Oort. El azufre también lo encontramos al interior de las estrellas, también es común encontrarlo en muchas estrellas, no solamente en las masivas. El calcio también lo encontramos dentro de las estrellas, prácticamente encontramos todos los elementos dentro de las estrellas, y en remanentes de supernovas. De hecho, hace poquito se hizo un estudio donde se pudo investigar que el calcio o altas cantidades de calcio se producen en el momento en que una estrella explota y se convierte en una supernova. En el momento que está liberando esa energía en esa nube que se produce a su alrededor, ahí se empieza a producir el calcio, que después se desparrama por todo el universo en todas direcciones. Y por último, el fierro o hierro, que está principalmente en el núcleo de las estrellas, en cometas y en meteoritos. Súper importante el fierro porque es el último elemento pesado que logra procesar o que logra generar finalmente una estrella en su interior, ya que después del fierro, los siguientes elementos al fusionarse no liberan energía. Entonces el fierro viene a ser un elemento estable desde el punto de vista de la fusión termonuclear, y todos los elementos más pesados que el fierro entonces se tienen que crear o se forman sí o sí en supernovas, en la explosión energética, en esa nube que queda alrededor, es ahí donde se forma. Nosotros vamos a analizar en este proyecto solamente
hasta estos 10. Recuerden que ustedes tienen que escribir una historia acerca de alguno de estos 10, por eso es importante saber de dónde proviene y dónde va a llegar finalmente. Así que los voy a invitar a hacer una pequeña actividad. Ustedes me acompañan y ustedes me dicen, a ver si levantan las manitos, la profesora Camila me acompaña. ¿Quién me puede decir entre estas 3 imágenes dónde encontramos hidrógeno? Tenemos un cometa, perdón, tenemos un meteorito que va cayendo hacia la Tierra, tenemos una explosión de supernova y tenemos al planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. ¿En cuál de estos 3 objetos astronómicos o cuerpos astronómicos nos podríamos encontrar con el hidrógeno? Ya, le vamos a dar la palabra al que yo vi primero, que fue Cristóbal Arteaga del segundo C. Hidrógeno se encuentra en la imagen donde sale como un diluvio verde. Tú dices que se encuentra donde sale, donde se encuentra El esa meteorito. línea verde. Sí, el meteorito. Ya, en un meteorito. Entonces tú dices que se encuentra en un meteorito. Ya, vamos a ver otra respuesta, a ver qué nos dicen. Alguien que diga algo distinto, que crea que es una de las otras 2 imágenes. Acá, nombres nuevos, tenemos Roberto Espinosa. Por lo que yo entiendo y teorizo, es que hidrógeno estaría presente en todos. Ya. Ya. Podría ser una muy buena respuesta, pero principalmente, ¿en cuál lo podríamos catalogar entre estas 3 imágenes? ¿Dónde tendrá más abundancia finalmente? ¿En una supernova, en un meteorito o en un planeta gaseoso, como Júpiter? ¿Quién era Quizás le damos Cristóbal? la palabra al siguiente. Ya, siguiente nombre nuevo tenemos Benjamín Díaz. Ahí, Benjamín Díaz, puedes hablar. Hola, ¿se me escucha bien? Fuerte y claro se le escucha. La respuesta es Júpiter. Su mayor composición es de hidrógeno. Así es, muchas gracias Benjamín, le dio justo al clavo. Y me quedo sí con lo que dijo el compañero anterior, que en estricto rigor sí podemos encontrarnos partículas de hidrógeno en todos estos objetos astronómicos, pero principalmente, según lo que revisamos, está altamente presente en planetas gaseosos como Júpiter. Así que gracias Benjamín. Vamos con el carbono. ¿Dónde lo encuentro principalmente? ¿O dónde es más habitual que lo pueda encontrar? ¿En un meteorito? ¿En una supernova? Ya, José Espinosa. Puede hablar. Oh, profe, disculpe, es que yo quería responder la otra, la de hidrógeno, y se me quedó la mano arriba. Pero trata de responder la de carbono, pues ya que está acá. ¿Dónde se te ocurre que hay presencia de carbono? Aquí donde está como la explosión, digo yo, es un meteorito, ¿cierto? El meteorito es el que aparece como una línea verde hacia la derecha. Ah, ya. El de la izquierda es una supernova. Entonces, con eso, José, ¿dónde se te ocurre que hay más carbono? ¿En la supernova? ¿En el meteorito? No conozco no me acuerdo bien de la supernova. Si me la podría explicar, por favor. La supernova, recordemos que ocurre cuando explota finalmente una estrella, cuando ya ha quemado y suficiente combustible. Y por lo general, al explotar, expulsa hacia todos lados una cierta cantidad de elementos mucho más pesados que el fierro. Ya. No sé, yo digo que es la supernova. O sea, como dijo algo de combustible, entonces ahí medio como una picha. Ya, no sé. Nos vamos a quedar con su respuesta. Vamos a ver una más, si es que hay más manitos levantadas. Sí, tenemos un nombre nuevo, Tomás Arancibia. Vamos a pedir la toma entonces. Aló. ¿Aló? Tomás, ¿Me escucha? Se escucha muy bien. ¿Cómo está usted? Que el carbono en el meteorito se encuentra más. Y tal como lo indica Tomás, justamente nos encontramos con más presencia de carbono en los meteoritos. Muchas gracias, Tomás.
Obviamente nos queda una única respuesta, viene a ser el calcio. Entonces lo encontramos principalmente en la supernova, y lo habíamos dicho, como es un elemento un poquito más pesado que los anteriores. Se sabe, se ha podido comprobar que se produce dentro de una estrella finalmente, pero donde más se genera luego de una explosión de supernova. Se ha podido observar en la última remanente de supernova que se han encontrado en el universo. ¿Tenemos Vamos a una continuar. pregunta? Ah, ¿Sí? ¿seguimos? ¿Tenemos una pregunta? Ya, démosle con la pregunta, Camila. Ya, Miguel Carvajal tiene una pregunta. Bueno. ¿El profe? ¿Me escucha? Sí, Miguel, le escucho. Cuénteme. Es que ya respondieron todas, yo quería responder, pero el hidrógeno, como dato curioso, el hidrógeno es el primer número de la tabla periódica. Así es, muy buen dato. Muchas gracias, Miguel. Y ahí también, para quienes no lo tenían en consideración, lo pueden ir anotando. Es el primer elemento, y de hecho el más liviano. Y lo vamos a seguir revisando a continuación, ya que ahora, habiendo identificado a estos diferentes átomos en diferentes lugares del universo, tanto en los objetos astronómicos que podrían llegar a golpear nuestro planeta, como en otros objetos que están repartidos por todo el cosmos, vamos a ver dónde están estos elementos en la Tierra. Entonces, finalmente es lo que nos interesa saber, si es que hay una relación. Ya sabemos que los mismos elementos que nos encontramos en el universo son los que están acá en la Tierra, y vamos a ver entonces cómo están repartidos. En primer lugar, entonces, tenemos como el hidrógeno nuevamente, que se encuentra principalmente en el agua y en hidrocarburos. Recordando, quizás la profesora de química me puede ayudar un poquito más, pero por lo general que un hidrocarburo son compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno. Es importante, como dato clave, indicar que es tan liviano el hidrógeno que en algunos casos tiende a subir a las capas altas de la atmósfera e inclusive salir hacia el espacio, se escapa de la Tierra. Al ser el elemento más liviano, es el único del cual se tiene cuenta que es capaz de escapar finalmente a la gravedad de la Tierra y poder flotar hacia el cosmos. Tenemos en segundo lugar el carbono, que ya lo habíamos analizado, presente dentro de la estrella, presente en algunos meteoritos y en algunos asteroides, pero en la Tierra finalmente lo podemos encontrar principalmente en la corteza terrestre, en las rocas y en los organismos vivos. De hecho, nosotros como humanos somos organismos en base a carbono, justamente. Es uno de los elementos necesarios para la vida tal y como lo conocemos. Como dato clave, es uno de los elementos con más usos humanos, porque además de ser un elemento esencial para la vida, lo utilizamos en los combustibles fósiles principalmente, y también con el mayor presencia en la sociedad. Está presente prácticamente en todo lo que utilizamos y en todo lo que vive finalmente en nuestro planeta. Sí, profesor, el carbono es tan especial, es un elemento con tantas propiedades y capacidad de formar tantas cosas, que existe una rama de la química que se dedica exclusivamente a estudiar este tipo de compuestos del carbono, que se llama la química orgánica, que lo van a ver más adelante, pero es muy interesante este elemento. Como dice el profesor, es esencial para lo que es la vida de los seres humanos. Imagínense, en un principio se supone que se formó solamente en las estrellas, después lo encontramos en los asteroides y repleta finalmente la vida terrestre. Entonces hay una conexión entre nuestros seres, entre nuestros cuerpos y lo que está afuera, al parecer. Nos encontramos posteriormente con el nitrógeno que está principalmente presente en la atmósfera de nuestro planeta y también en las plantas. Súper importante hacer notar que es un componente súper esencial de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. Quizás la profesora de biología estará por ahí, que nos quiera dar alguna indicación con eso. Solamente si está por ahí nos quiere contar algo. Sí, si no, podemos continuar. estoy aquí. Estaba esperando mi momento para brillar. Sí, chicos y chicas, los aminoácidos son como es la unidad básica de las proteínas. Nuestras proteínas están formadas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno. Si nosotros no consumimos nitrógeno, no podríamos formar ni siquiera nuestras proteínas. Tampoco podríamos formar nuestro ADN. Y moléculas fundamentales, por ejemplo, como el ATP,
que es una molécula energética que nos ayuda a realizar las reacciones químicas que necesitamos realizar. Así que súper, súper importante. O sea, sin nitrógeno no somos nada. Eso. Y sin carbono tampoco, y sin lo necesitamos todo. Eso, para que sepan. De hecho, justamente estos 10 elementos que elegimos y que al principio analizamos solamente en universo y que están dentro de cometas, están todos presentes dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo interesante, y también por eso es que los estamos analizando con tanta importancia, porque son parte de nuestro organismo. Nos encontramos luego con el oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en nuestro planeta, presente en la biosfera, en el aire, en el mar, en el suelo, dentro de nosotros. Dentro de nosotros representa como el 60-70% de nuestra composición además. Entonces es un elemento súper indispensable para la vida tal y como lo conocemos y ricamente abundante en nuestro planeta. El sodio también lo podemos encontrar en la corteza terrestre y en los océanos, principalmente en los océanos lo encontramos mezclados con la sal marina, con algunos napas subterráneas de agua salada, etc. Y importante mencionar que es el metal alcalino más abundante del planeta. Profesora Camila, profesora Jessica, quizás nos pueden comentar brevemente por qué es importante saber que el metal alcalino más abundante del planeta. Bueno, ¿se acuerdan la tabla periódica que tiene algunos colores en ciertas secciones? Bueno, la primera columna, que es la vertical, se llaman metales alcalinos. Y el sodio está dentro de esa columna. ¿Por qué es importante saber que es el más abundante del planeta? Eso lo puede responder la profesora Jessica, pero yo quería mencionar también que el sodio está dentro de nuestro cuerpo y es vital. Vital para nosotros. También puede mencionar la profesora Valentina. ¿Para qué nos sirve el sodio dentro de nuestro cuerpo? Profesora Jessica. Profe Jessy, después de usted, ¿no? Ok, voy yo. El sodio es súper importante, sobre todo, por ejemplo, para que nuestras neuronas puedan funcionar bien y transmitir la información. O sea, por ejemplo, el sodio junto con el calcio nos permite que nuestras neuronas se puedan comunicar entre sí y que podamos realizar reacciones y podamos elaborar los pensamientos y hacer nuestras acciones cotidianas. Entre otras cosas, no los voy a marear, eso. En el sistema nervioso es importante. Así es. Sigamos entonces, pues, en honor al tiempo también, porque ya estamos en la hora. Yo creo que nos vamos a pasar unos 5 minutitos, considerando el tiempo que invertimos al comienzo. Lo bueno es que hoy día los chiquillos no tienen clase después de las 11, así que después de esta clase igual se van a descansar. Seguimos, el magnesio. Magnesio que también es súper importante y necesario para el funcionamiento del sistema inmune de nuestros cuerpos, pero lo podemos encontrar además dentro de los minerales o junto con los minerales rocosos y también en el mar, es decir, abunda en nuestra naturaleza. El fósforo a su vez lo encontramos dentro de los sedimentos, en las rocas minerales y en los huesos de los peces. De hecho, el esqueleto de los peces está principalmente formado por fósforo, donde más está dentro de un organismo animal. Y dentro de nuestro organismo y en general los podemos encontrar dentro de los ácidos como el ADN, en los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. El azufre, por su parte, también presente en la corteza terrestre, súper encontrable en zonas volcánicas y también en combustibles fósiles. Y que importante hacer notar que cerca del 90% del azufre que existe en nuestro planeta está dentro del núcleo. El núcleo de nuestro planeta contiene cerca del 90%. Nuestro depósito mayor de azufre está ahí, guardado. El calcio, que desde chiquitito nos dicen harto que tenemos que cuidarnos del calcio, está en varios depósitos sedimentarios y obviamente al interior de los seres vivos. Es importante destacar que está presente en casi todas las áreas terrestres del planeta, es decir, casi toda la superficie del planeta tiene de alguna forma u otra calcio. Por último, para terminar esta lista, antes de pasar a las preguntas y a la última parte, para cierre, el fierro, que se encuentra principalmente dentro de los minerales y dentro del núcleo del planeta. De hecho, cerca del 90% de todo el núcleo es solamente
fierro. El otro 9%, el níquel 1% son todos los otros elementos como el azufre que también le componen. Y súper importante que aún siendo esencial para nuestra vida, también puede llegar a ser altamente tóxico. Es decir, el hierro es un arma de doble filo para nuestro organismo y nuestra salud. Profesora Camila, ¿me ayuda con las preguntitas que hay, por favor? Tenemos al pobre Miguel Carvajal ahí con la manita levantada hace mucho rato. Profe, Cuénteme. mi duda era que si iban a pasar lista o no. La lista la pasamos al principio de la clase, como en cada clase, maestro. Al final de la clase, si usted no se logró inscribir, le voy a pedir entonces que escriba en el chat su nombre, apellido y curso para que quede. Vale, profe. De nada, Miguel, gracias a ti. Y tenemos a Woodyer que levantó la manita hace un ratito. Profe, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Ya, le tengo una pregunta sobre las estrellas. Las estrellas... Pues Jerry, te dejamos de escuchar. ¿Estrellas o simplemente cosas que de lejos se ven de una forma y cuando tú... Pues Jerry, al parecer se te cayó la señal o tienes mala conexión en este momento. No te pudimos escuchar bien la pregunta. Tratemos de nuevo. Ya, mi pregunta es que si las estrellas son así, de forma así, así tal cual como están, porque hay cosas que de lejos se ven de una forma y de cerca se ven de otra forma. Ya, hasta el momento lo que sabemos, lo que hemos observado es que la gran mayoría, y digo la gran mayoría porque hay algunas pequeñas diferencias o hay algunas que se excluyen de esa mayoría, la gran mayoría estamos hablando de esferas de gas, es decir, que las estrellas tienen esta forma esférica debido a sus interacciones gravitacionales. Digo la gran mayoría porque hay algunas que son tan caóticas que empiezan a deformarse un poco debido a sus procesos, pero en su mayoría tienden a tener una forma esférica, ya que tiene equilibrio, el llamado equilibrio hidrostático, y esto ocurre cuando la fuerza de gravedad finalmente que comprime a la estrella se equilibra con la fuerza que produce las reacciones nucleares en su interior, pues, y eso al generar un equilibrio entonces mantiene esta esfera ahí dando vuelta en el universo, ¿ya? Tenemos... Vamos a dejar... Ya, démosle con Cristóbal. ¿Hacemos la última para el final? Sí, por favor. Ya. O sea, al final me refiero al final de la clase o la respondemos al tiro, parece. No, respondamos al tiro. Ya, Cristóbal Arteaga. Profe, sabe que yo tenía una pregunta que le quería hacer hace rato y no podía levantar la mano. ¿Se la hago nomás? Dale nomás. ¿Qué pasaría si ve que el asteroide, si se va repartiéndose y va perdiendo su gran magnitud, va pasando a meteoros? ¿No podría ser que unos meteoros se junten así en el espacio y pasen a asteroides? Tú dices que al revés se empiecen a juntar. Sí, que en el espacio se junten por un choque y pase lo mismo que con la Tierra, pero con un asteroide. Eso, por lo general, podría darse bajo ciertas condiciones muy específicas, particularmente en zonas caóticas, donde todavía están naciendo estrellas, donde las interacciones gravitacionales no son estables. Pasa en nuestro sistema que ya los asteroides están completamente sometidos a la gravedad del Sol, entonces es difícil, casi imposible, de hecho, que puedan superar esta gravedad y empezar a juntarse entre sí de la nada. Entonces, en nuestro sistema no, pero sí en otros sistemas protoplanetarios, es decir, que se estén formando nuevas estrellas y nuevos sistemas, sí es posible que se puedan dar estos choques que posteriormente se conformen en cuerpos más grandes, inclusive en planetas, ¿ya? Pero aquí en nuestro sistema solar es muy baja la probabilidad, no quiero decir que es nula porque es muy baja, y que depende de la gravedad del Sol. Pues no sabemos si cerca del término de la vida del Sol, cuando explote y se vuelva más inestable,
generará también alguna inestabilidad gravitatoria que produzca que los asteroides y los trocitos de roca que están por ahí se muevan y puedan chocar y formar otras cosas más grandes. Pero no tenemos evidencia de aquello. Avanzamos, porque estamos pasaditos en la hora. Otra pequeña actividad, le voy a pedir a un estudiante, el primero que se anime, para que me pueda decir dónde está el fósforo en el universo. O sea, perdón, en la Tierra. Christopher Montero ganó. Fósforo. ¿Dónde nos encontramos fosforitos? En el pescado. En el pescado, muy bien, Christopher, muchas gracias. Y claramente nos encontramos principalmente en el esqueleto de los pescados. A ver, uno rapidito también si sale, como salió Christopher, del azufre. Juan Fuente Alba. Ya, Juan, juegue. ¿Cómo se llama? ¿El volcán? Muy bien, Juan, en zona volcánica nos encontramos una gran acumulación de azufre y como sabemos también es en la atmósfera donde nos encontramos la mayor acumulación de oxígeno de nuestro planeta. Quizás, perdón que meta... Sí. Profesora Valentina. Perdón, solo quería recordar la escena de Shrek donde está el burrito con Shrek yendo a buscarla, a rescatar a la princesa y está lleno de lava y una zona volcánica y el burrito se tira un peo y al final el olor a azufre del lugar. Eso, quería recordar para que lo puedan relacionar. Gracias. Esa fue mi Sí, aporte. de hecho hay muchas cosas, muchas ideas que salen por lo general en los monitos, en las películas, en algunas series, y muchas veces la inspiración de los directores de esas producciones o de los guionistas son hechos científicos que de repente escucharon o quieren incluir, entonces lo mezclan ahí dentro de sus creaciones. Pues de hecho, no sé si han visto una película que se llama El universo de Orton, que es un elefante grande que trata de cuidar una florecita chica donde viven personas dentro, o viven seres realmente dentro. Bueno, este finalmente es una metáfora a lo que el director quería hablar acerca de la nube de Oort, que es esta protección que tiene el sistema solar, y por eso también el elefante se llama Orton. Obviamente lo representa de una forma metafórica y con otra historia, pero tiene que ver con que él se interesó por dicho estudio de la ciencia y lo quiso representar en una película. Profesor Luis, usted nos quería comentar algo de el final, ¿o no? Hola, he vuelto. Para cerrar la clase, me hubiera gustado en principio que hubiéramos como volvido a responder la respuesta al cuestionario, como para aplicar lo aprendido en esta clase. Pero en razón del tiempo, nos vamos a fijar en la segunda pregunta, que es como lo que más abarca lo que vimos hoy día. Pues para esto, pueden levantar la manito y la pregunta es, ¿cuáles creen que son las consecuencias del impacto de un meteorito sobre la faz de la Tierra? Tenemos manitos nuevas. 50 manos. 50 manos. Ignacio Carvajal. Aquí, ahí está. Ignacio. 3, 2, 1. Pasó. No, se me quedó la mano levantada. Disculpe. Ya, bueno. Tenemos Israel Ogas. Aquí está. Profe, yo creo que si cae un meteorito aquí en la Tierra va a causar así como un hueco en la Tierra y vamos a tener piedra nueva, así como parte de meteorito en la Tierra y todo eso. Claro, por una parte era como un cambio en la corteza y un aporte químico, por así decirlo. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Sería terrible bacán. Sí, de hecho suelen caer con relativa frecuencia, por ejemplo, pero meteoritos bastante pequeños. ¿Otra manito, profesor Luis? Sí, unas 2 manitos más por el tiempo. 2 manitos más, ya. Tenemos a Israel Hernández y después Miguel Carvajal. ¿Aló, me escuchan? Sí. Es que depende del meteorito igual lo que puede pasar, porque puede pasar una catástrofe y pues destruir la Tierra tal vez. Sí, ¿y de qué variables crees que depende? ¿Del largo, la masa? El tamaño, obvio. Sí.
La velocidad que lleva. También es un factor bastante importante, la velocidad de impacto. Sí, eso era. Sí, gracias por tu respuesta. La de Miguel. Ya sería el último para que no les quitemos más tiempo a nadie en esta sesión. Pues yo que depende del tipo de meteorito. Sí. Porque, ejemplo, hay meteoritos que logran entrar a la Tierra, pero llegan hasta un punto tanto que desaparecen. Claro. Depende, porque como nos han enseñado que hay diferentes tipos de meteoritos y se me olvidaron los otros nombres, pero hay diferentes tipos, pero todos son la misma roca, pero de diferentes, ¿cómo se llama esto? Ah, se me olvidó decirlo, pero así como raza, algo así. Sí. ¿Característica? Hay O sea, no de raza, pero así, algo así. composición. Sí, Composición, eso, composición. Como dice el compañero, depende como de muchas variables. Hay meteoroides que no sobreviven al proceso de combustión, el proceso meteoro, y efectivamente no cae ningún trozo de roca. Así que no hay como consecuencia de meteorito porque no alcanzó a caer. Y a modo de resumir la clase, lo que vimos hoy día fueron las consecuencias del impacto de meteorito, cometas y asteroides en la Tierra, el cómo estos pueden influenciar en el clima, en el relieve y en la vida. Vimos qué evidencia podemos buscar para corroborar que hubo un impacto. Luego el profesor Bernardo habló sobre las composiciones de estos cuerpos astronómicos y qué elementos químicos podemos encontrar en ellos, para luego finalizar con una comparación de la abundancia de estos elementos en la Tierra. Por último, quisiera preguntarle qué concepto o idea le llamó más la atención. Como con qué ideas se quedan de esta clase. ¿Qué concepto le parece más interesante? Tenemos a Juan Fuente Alba con la manito levantada. Me pareció bien interesante eso, lo del qué pasaría si un asteroide cae en la Tierra, porque yo vi un video de qué pasaba si un asteroide caía en las costas de México. No me acuerdo cómo se llaman las costas, pero lo vi que quedaba la grande. Se abrían cráteres del cielo, cosas así. Es lo que explicaban. Sí, habría una secuencia de eventos. No sería como un evento instantáneo, sino como una sucesión de cosas que pasan. Claro. Tenemos también a Felipe Vera. Hola, profe. Que vi un video sobre el Júpiter y dice que el planeta es como solo hidrógeno, solo aire. Quería saber si es verdad. O sea, el planeta Júpiter se compone en su mayoría de gas. Por ejemplo, es un planeta que es considerado un planeta gaseoso, donde su mayor composición son estos gases. Pero se teoriza que en su núcleo es de roca debido a la misma fuerza de gravedad que ejerce esta masa sobre este punto, que comprime el gas hasta volverlo sólido. Las moléculas las juntan. Eso. Bueno, tenemos una manito más de Christopher Montero. Christopher, a la una, ahí está. Me gustó saber que hubieron 30 años de menos 20 bajo cero en el mundo después de que cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Sí, eso es bastante importante porque se suele pensar que por la caída de un meteorito, independiente de donde caiga, siempre viene un calentamiento, pero no, depende del lugar de impacto y de qué gas se libere. Y esas son todas las manitos que teníamos levantadas. Y eso es todo también lo que ya vamos a responder. Estamos súper pasaditos en la hora, pero igual agradecemos la intención de continuar aprendiendo. Le agradezco profundamente al profesor Luis por el desarrollo de su clase el día de hoy, a la profesora Camila por el acompañamiento y sus intervenciones. Igualmente, como siempre, agradecido a la profesora Valentina y Jessica por estar pendientes de cualquier comentario. Y obviamente a la profesora Karina, que también estuvo con nosotros en la lista también ahí acompañándonos y que pronto también nos va a estar acompañando guiando la clase. Vamos a dar por terminada la clase en general, vamos a cortar la transmisión en Facebook y posteriormente a eso, si hay algunas preguntitas extra que se quieren quedar haciendo, como las preguntas del recreo, se pueden quedar haciéndolas para finalizar. Yo por lo pronto cierro la transmisión. Muchas gracias a todas, a todos por su participación y por el día de hoy.
Chao, chiquillos.